Bueno, buenas noches, hermanas. Que el Señor les bendiga. A las que no he saludado, hermanas, que el Señor les bendiga también. Eh, es un privilegio, ¿verdad? El poder compartir siempre la palabra del Señor, porque los principales que aprendemos son los que también estamos exponiendo, porque Dios tiene un mensaje especial para cada una de nosotras. Yo sé que en este mundo, ¿verdad? Es un mundo en el que nosotras pasamos diferentes batallas de diferentes clases, ¿sí? Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones del momento, por las preocupaciones del momento, por las angustias del momento. Y como seres humanos, sí solemos hacer eso, pero nunca se nos debe olvidar que en ese momento Dios tiene un propósito especial para cada una de nosotros y que nunca debemos apartar de nuestra mirada, ponerla, recordar más las cosas de arriba, o sea, lo espiritual, y acordarnos que hay alguien que siempre está a nuestro lado. Entonces vamos a hablar acerca del tema aferrándonos a Dios o amarrándonos de Dios también, lo vamos a enfocar en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 6. Y para eso le voy a pedir a algunas de ustedes que me ayuden. En el versículo 30, no, el capítulo 30, versículo 1, le vamos a pedir a la hermana Estercita que nos ayude a leerlo. El, el versículo número 2. A ver si puedo ver aquí a alguien. Le vamos a pedir a la hermana Luz Daisy que nos ayude. En el versículo 3 le vamos a pedir a nuestra hermana Olguita que también nos ayude. En el versículo 4 no sé si nuestra hermana Claudita también nos puede ayudar. Y en el versículo 5 la hermana Rosita. En el versículo 6 le vamos a pedir a nuestra hermana Anicia que nos ayude. Entonces empecemos a leer, ¿sí? Bueno, hermanitas, dice la No, palabra de nuestro Dios. en Samuel o en segunda de Samuel. Es Primera de Samuel, primero. Primera de Samuel 30. Capi- sí, Pero Trinidad tiene el pecado, ya lo cerró. Primera de Samuel, capítulo 30, me corresponde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Ahí termina el 1, hermanitas. listo. La siguiente. Bueno, manita, el 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado al seguir su camino. El versículo Vino 3. pues, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. El siguiente. Soy yo, el 4. Buenas Sí, noches, hermanitas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. el versículo ¿Sigo? 5. No, no, no. La siguiente. ¿A Ya. quién le toca el 5? Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Amén, hermano. El Vers- 6. Y David se afligió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Muy bien, hermanitas. Hemos estado hablando acerca de David, derrota a los amalecitas.
En este relato, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 30, versículo del 1 al 6, vamos a estar estudiando cuando David había regresado de esa batalla, de esa guerra. Recordemos que David estaba formando parte del ejército filisteo. Él se había aliado con ellos, ¿verdad? Donde él iba, se había aliado con ellos, ¿para qué? Para ir a una batalla. Entonces, él quería ir para acompañarlos. Esto suena algo muy raro, ¿cierto? Porque saben cómo eran los filisteos. Entonces, lo cual David y sus hombres regresaron a sus casas. ¿Por qué? Porque, sorpresa, de repente los filisteos le dicen, David, no te necesitamos ni a ti ni a tus hombres. Entonces, David y sus hombres regresaron a sus casas, con sus familias, a sus hogares, a sus ciudades, y se encuentran que al regresar a la ciudad, el pueblo amalecita había secuestrado a las mujeres, a los niños, a las niñas y a los adultos que habían quedado en el pueblo. Menciona que cuando estos hombres llegaron, como dice en el versículo 3, ¿verdad? Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí toda estaba incendiada, estaba quemada, estaba destruida. Se llevaron también prisioneros a sus mujeres, a sus familias y se encontraron con este suceso. Imagínense aquella imagen que se les vino a su mente, lo que ellos sintieron en ese momento de ver sus ciudades destruidas, de que no encontraban a sus familias, de que pues muchas cosas estaban quemadas. Y bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque esto se encuentra así. Nadie de ahí estaba, porque todos habían sido prisioneros. Y no solo eso, sino que sus hogares también se encontraban quemados. Luego en el versículo 4 también nos leía la hermanita que David y la gente que con él estaban, imagínense cómo se sintieron ellos, se sintieron, pero con sus ánimos al piso, muy tristes, y alzaron su voz y lloraban. Esa energía que tenían por ir a pelear y todo eso, se les quedó de una vez al piso, al ver todo que, pues, pues esa escena que se estaba dando en ese momento, ver todo incendiado. Estos hombres al ver lo que había pasado se pusieron a llorar hasta quedarse sin fuerza. Imagínense qué tan duro fue esto, que las fuerzas de esos grandes, de estos hombres con gran potencial, ¿verdad? Con gran energía. No sé si me están escuchando, hermanas. Tal vez acércate un poquito más al micrófono, Susi, porque la hermanita de Génesis dice que no escucha bien. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Se oye bien. ¿Sí se escucha? Sí, ya se oye un poquito mejor. Listo. Vamos a ver. Acá sí se escucha un poquito mejor, ¿sí? Sí, Voy a mucho tratar de mejor. hablar Ah, sí, cierto. Bueno, listo. Imagínense esa escena, o sea, tan dura, que esos hombres se quedaron sin fuerzas, que lloraron hasta más no poder al ver esas circunstancias en las que ellos habían recorrido y llegar y no encontrar a sus familias. O sea, era una escena sumamente dura. Probablemente pensaron, ¿y aquí qué pasó? Sus ánimos al piso. O sea, sus fuerzas quedaron debilitadas. Y quizás nosotras, hermanas, en esos días o en este momento de hoy, tal vez nos encontramos así, ¿verdad? Sin quedarnos sin ningún aliento, o hemos pasado por eso, que hemos pasado por circunstancias en las cuales nuestras fuerzas nos hacen sentir debilitadas. Y a veces esas fuerzas se debilitan para seguir adelante.
probablemente al escuchar noticias de muchos países que están pasando situaciones sumamente difíciles y que nuestras familias están allá y nosotros nos sentimos impotentes de no poder hacer nada por ellos, que lo único que Ellos podemos te critican. es recordar que no debemos perder nuestra mirada en Cristo y nuestra confianza en Él para seguir adelante, ¿verdad? No perder el ánimo, no caigamos en el momento de la angustia y de que nuestras emociones puedan más que nuestra confianza en Dios, porque es cuando más nos debemos sujetar a Él, ¿verdad? Cuando esta situación que estemos atravesando, nosotras debemos, pues, nunca olvidarnos de que hay que estar en calma, hay que estar en tranquilidad y hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios, ¿verdad? Cualquier que sea esa preocupación, tenemos que descansar en Él, recordar que hay alguien que nos está dando la mano y que nos va a seguir adelante. Regresando a lo que hablábamos de David, él tenía una preocupación aparte de ver esa escena, aparte de sentirse sin fuerza. También dice el versículo 6 que David estaba angustiado, que él estaba muy angustiado, pues el pueblo quería apedrearlo por lo que había ocurrido, por lo que había ocurrido a sus familiares, a cada una de las personas del pueblo. Así que ellos estaban buscando un responsable de todo lo que estaba pasando. Y en esta situación, la responsabilidad, ¿a quién le caía? Le caía a David, caía sobre los hombros de David. Lo estaban mirando como el principal culpable de lo que les había pasado. Buscaban un culpable, alguien a quien responsabilizar, porque lo veían como el principal responsable, básicamente, pues David los había conducido a esta situación, pues los había sacado de sus hogares, eh, de la tranquilidad y de la comodidad y de la seguridad que tenían ellos con sus familias para llevarlos a aquella batalla. Pero sorpresa, los filisteos de repente le dicen a David, David, no te necesitamos. Y le dicen, no, tú no vas a pelear. Entonces ellos al regresar se encuentran esa escena, se encuentran con sus casas incendiadas, se encuentran que sus familias no estaban. Imagínense esa angustia de no saber qué era lo que les había pasado, que los habían llevado a la tierra y no sabían cómo los estaban tratando. Ese grupo de hombres sintió impotencia, por eso alzaron su voz y lloraron, así como lo dice las Sagradas Escrituras en la porción que leíamos, hasta tal punto que se quedaron sin fuerzas. Nos menciona también que David estaba angustiado, porque aparte de que veía que todo estaba incendiado, también tenía la angustia, que también iban a hacer algo en contra de él, que era apedrearlo. Vemos lo que dice en el versículo 6, nos dice que a pesar de todo esto, al final del versículo 6 dice, más David se fortaleció en Dios. David puso su confianza en Dios, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué podemos ver? David no perdió el enfoque, su perspectiva de poner su confianza, de aferrarse a Dios. Esta era una situación real. Nosotras pasamos situaciones reales en carne propia, en la que, como la que estaba atravesando David, ¿verdad? Seguramente no solo el pueblo se sentía perdido, sino que también él, al no encontrar a su familia, saber que su familia estaba secuestrada como los del pueblo. ¿Solo el pueblo estaba atravesando este sufrimiento? No, lo estaba atravesando también David. Estaba sufriendo, estaba enfrentándose a la misma situación
que el pueblo estaba, que los hombres que estaban con él estaba atravesando. Pero ¿qué hizo David? Que tenemos que resaltar. David puso su confianza en el Señor. Sabemos, hermanas, que muy independientemente de lo que pasó, David no perdió la confianza en Dios. Entonces, animémonos las unas a las otras. Animémonos a las unas a las otras. Hermanitas, podemos estar atravesando probablemente una situación o circunstancia difícil, pero no perdamos nuestra confianza en Dios. David, y lo podemos ver en el relato más adelante, lo primero que David hizo fue consultar a Dios en esa situación. No, tal vez sentía, pues sí, se sentía angustiado, pero la angustia no lo hizo perder de su mente y que debía tener su confianza en Dios, que quien debía recurrir y consultar era a nuestro Dios. Esta situación que estamos atravesando, probablemente nosotras tendríamos que hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Estamos nosotras consultando a Dios en ese momento difícil que estamos atravesando? Y si no, recordemos que tenemos que volver a poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas espirituales. Él no se dejó llevar por la angustia, por que la preocupación le ganara, sino que decidió primero consultar a Dios. David buscó una dirección en Dios para tomar una decisión. Estamos nosotras, hermanas, haciendo lo mismo. Estamos buscando la dirección en Dios porque a veces buscamos la dirección en otra cosa que están apartadas de las cosas del Señor. Y nuestro enfoque no debe de ser así. Tenemos que buscar siempre la dirección en las cosas de Dios, pedirle a Él dirección en oración. David buscó la ayuda de Dios para ir al rescate de su familia. No lo hizo por impulso, por el afán del momento, sino que él primero le consultó, buscó la dirección de Dios para saber si él podía seguir haciéndolo, para poder ir al rescate de su familia. Y lo primero que hizo fue consultar a Dios. Hermanas, por cualquier que sea la situación que nosotras estemos pasando, no debemos olvidarnos que a quien tenemos que aferrarnos es a Dios, pedirle a Él ayuda. Tomémonos ese tiempo, porque tenemos que tener un tiempo a solas con Dios, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que usted pueda. Busque un momento para estar a solas con Dios y pedirle a Dios esa ayuda que necesitamos, ese tiempo que necesitamos para que Él nos ayude a superar ese momento difícil como lo estaba haciendo David, ¿verdad? Porque con nuestras propias fuerzas no podemos, buscando la dirección fuera de las cosas del Señor tampoco podemos, porque Él es al único que podemos recurrir. Dice en las Sagradas Escrituras, le vamos a pedir a nuestra hermana Génesis que nos ayude a leer Salmos capítulo 46, versículo del 1 al 3. No sé si nuestra hermana Génesis está. ¿Estará nuestra hermana Génesis? No. ¿Sí? Es que Sí, yo no. está. Sí está. Bueno, hermanita, Que prenda ayuda. nomás el micrófono, hermana Génesis. Lo tiene apagado. Mi hermanita Génesis, ¿alcanzaste a escuchar? Sí, capítulo 46 de Salmos. Versículo del 1 al 3. Buenas noches a todas las hermanas. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. Muy bien. David
dice el Señor que Él nos hace recordar que nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza es Dios. Él es el quien nos va a ayudar en esos momentos angustiosos. Y David en ese momento también recordó eso. También las Sagradas Escrituras nos motivan a recordar que recordemos que que el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en esos momentos difíciles. Tenemos que recordar que tenemos que aferrarnos de la mano del Señor. David tenía claro quién era su refugio y de quién dependían sus fuerzas. Hay que meditar y creámoslo, porque es real. Es el Dios al que nosotros nos rendimos, es un Dios real, es un Dios omnisciente, omnipotente. Él está en todo momento, Él conoce todo acerca de nosotros. Él sabe por qué estamos pasando por esos momentos y Él quiere que recordemos que no tenemos que apartarnos de Él y que nuestra fortaleza siempre, 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 siempre va a venir del Señor. Y vamos a ver cómo terminó esta historia de David, en el versículo 18 y 19 de lo que pasó con David. Y dice, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. David rescató a todos aquellos que habían secuestrado, los amalecitas, todo lo que habían tomado. No le faltó cosa alguna, por chica o por grande. David lo recuperó todo. Esta historia termina bien, porque pues, ¿por qué? Porque él puso su confianza en Dios. Se tomó la mano de Dios, se tomó de la mano de Dios, se aferró, se agarró y no se soltó. Nosotras podemos terminar con un final igual al de esta historia, porque es una historia real que debe servir de testimonio para nosotras, para animarnos a que si estamos pasando por una situación, que el Señor también nos puede ayudar a atravesar eso. Y no lo podemos hacer si no es aferrándonos, tomándonos de la mano del Señor. Cada una de nosotras que está acá, tiene una historia que contar, tiene una historia que puede servir de testimonio para que otras también se sujeten y se aferren de la mano del Señor. Y tenemos que contar esa historia, cómo Dios cambió esa circunstancia que estábamos atravesando, pero que debemos sujetarnos y que debemos buscar a Dios. Si Dios nos puso ahí, es que debemos aprender algo de eso. Decimos, ay, pero es que, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Démosle gracias al Señor por esa circunstancia que estamos pasando, porque Dios nos enseña algo positivo para nosotras poder transmitirlo. Esa situación siempre, nunca debemos de dejarnos llevar por la angustia, que como seres humanas también, ¿verdad? Nos ganan las emociones, sobre todo nosotras que somos mujeres. Las emociones, también nos sentimos que, ay, yo no voy a poder, pero sí, sí podemos, sí es difícil, pero nunca va a ser más difícil si usted se separa del Señor. Nosotras tenemos que aferrarnos de Dios para que en ese momento de angustia, en ese momento difícil, en ese momento que sentimos que nuestras fuerzas están tiradas al piso, que lo sentimos que lo hemos perdido o lo podemos llegar a perder cosas, pero no por eso nos debemos apartar del camino del Señor, sino que debemos darle gracias y debemos apartar. Tal vez Dios nos está poniendo en ese momento, en esa circunstancia, porque Él está viendo el peligro que podemos llegar a caer,
Y esa circunstancia no, también, si nos dejamos llevar y no, nosotros nos desenfocamos de poner nuestra mirada en Dios, se puede poner en riesgo nuestra relación con Él. Y Él no quiere eso, quiere que en ese momento nosotras nos aferremos más de Él, que recordemos que si algo está pasando, tenemos que pensar primero porque debemos buscar la dirección, debemos buscar la ayuda del Señor. No importa lo que estemos atravesando, hay que seguir sujetándonos de Dios. Solo Él nos puede ayudar. Aquí podemos padecer, podemos perder muchas cosas que en ese momento no lo vamos a entender, pero si somos fieles al Señor, en ese momento vamos a entender cuando estemos ante su presencia por qué pasamos por eso. Porque este mundo está es en las manos del enemigo. Y con Él es que tenemos que estar luchando constantemente, porque Él quiere que nosotros nos apartemos y nosotros no debemos de hacerlo, ¿verdad? No debemos soltarnos de la mano del Señor. Y ya finalizando, vamos a pedirle a la hermana, a la hermana Blanquita que nos lea Salmos capítulo 29, versículo 11. Salmos 29, Versículo 11. versículo 11 nos dice la palabra del Señor. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Muy bien. Listo. Es un gran mensaje, ¿cierto? Nos deja entender que el Señor, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la fuerza, como se la dio en ese momento a David. Y le hizo recordar que debía tener también la seguridad de que si ponía su confianza en Dios, las cosas iban a tener otro rumbo. Sí, que dejarse ganar por la emoción y la angustia del momento, porque todo lo recuperó de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Nunca nosotras apartarnos de la mano del Señor, porque sabemos que si nosotros lo hacemos vamos a tener consecuencias. Sin embargo, si decidimos ser fieles al Señor, si decidimos aferrarnos a Dios, Él nos va a ayudar también a darnos ánimos, a fortalecernos, a darnos esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. ¿Verdad? Esa es la pequeña reflexión que yo les traí. Que el Señor les bendiga, hermanitas. Amén. Muchas gracias, mi hermana Susi. Muy lindo.